Buenos días. Vamos a ver hoy entonces el tema que teníamos preparado para el día de hoy, que son los hongos, ¿sí? Seguimos en el ambiente de bosque, ¿sí? En realidad este tema bien podría estar en otro ambiente, es decir, algo que vamos a ver. De hecho, los hongos se encuentran en todos los ambientes, pero bueno, en nuestra zona es evidente que los hongos son especialmente abundantes en el ambiente de bosque, por eso los vemos acá. No solamente son bastante abundantes, sino que son muy importantes en este ambiente, ¿sí? Entonces los vemos en este ambiente, ¿sí? Como les habíamos contado en las primeras clases, ¿sí?, sobre biodiversidad, los hongos forman un reino aparte, ¿sí? Es decir, que tienen una categoría equivalente a lo que serían las plantas, los animales, ¿sí?, todo el reino que engloba las bacterias, ¿sí? Son realmente un reino aparte con sus características específicas y particulares, ¿sí? También tienen características generales, por ejemplo, que son eucariotas. Cuando me refiero que son características generales, porque bueno, son características que comparten con otros grupos, ¿no? Que el hecho que sean unicelulares o pluricelulares, es decir, formados por una sola célula o por varias células, ¿sí? Esto es algo característico de los hongos, ¿sí? ¿Sí? La unidad celular básica, es decir, cómo es la célula, ¿sí?, el tipo de célula, ¿sí?, de un hongo, es una estructura filamentosa que se llama hifa, ¿sí? Acá hay algo que en general uno no escucha, ¿sí? Cuando uno ve, por ejemplo, en secundaria o en otras materias, los tipos de células, ¿sí? Uno ve las diferencias entre la célula animal, la célula vegetal, ¿sí?, cuáles son sus características, las diferencias, ¿sí? La célula de los hongos no entra ahí, ¿sí?, pensé que son un reino aparte. Bueno, ahora vamos a ver unas fotos más o menos como son las hifas, ¿sí? Pero son estas estructuras filamentosas, así como un cordón, ¿sí? Pueden ser uni o multinucleados, esto también es bastante diferente, es decir que en general tienen un solo núcleo, ¿sí?, como la mayoría de los organismos, o en algunos casos tienen más de un núcleo, más de dos núcleos, de hecho. Ahora vamos a ver cómo es esto, ¿sí? Son heterótrofos, ¿sí? Eso también lo comparten con los animales, es decir, que no son capaces de fabricar su propio alimento como hacen las plantas, ¿sí? No son capaces de hacer fotosíntesis, no hacen fotosíntesis los hongos, ¿sí?, sino que obtienen su alimento por absorción externa. Esto es una diferencia a la vez con los animales, es decir, que los animales ingerimos la materia orgánica, nuestro alimento. Estos hongos lo absorben de forma externa, ¿sí? Se reproducen por esporas, ¿sí? Eso es otra característica reproductiva que ahora vamos a ver qué significa. Acá tenemos un par de esquemas, ¿sí? Yo dije que algunos hongos podían ser unicelulares, ¿sí? Este es el caso de las levaduras, ¿sí? En general se las llama así levaduras, y son hongos que son unicelulares, es una célula muy simple, ¿sí? Esto es una pequeña célula nueva que se está formando, pero estos son los casos de hongos unicelulares, ¿sí? Las levaduras, no sé si sabían, son hongos, ¿sí? Se reproducen por esporas, tienen características muy similares al resto de los hongos, pero su célula es más similar a la que de otros organismos, ¿sí? Pero bueno, acá se ven cómo son, tienen dos esquemas de cómo son las hifas, ¿sí? Son estos cordones, estos filamentos, ¿sí?, que se llaman hifas, ¿sí? Acá podemos ver ya un pequeño adelanto que hay algunas que tienen septos y otras no tienen septos. Ahora vamos a ver qué significa esto, ¿sí? Hagamos ver una foto, ¿sí? Esto es lo que nosotros conocemos como un hongo, por ejemplo, una frutilla, una fruta, cualquier fruta, un pan que se nos pudre en la ladera o fuera de la ladera, ¿sí? Esto que nosotros vemos que crece, que nosotros llamamos moho, es como una especie de algodón, ¿sí? Son todos pequeños filamentos que crecen sobre un alimento. Esos son las hifas, cada una de esas es una hifa, ¿sí? Acá podemos ver una foto de cómo podríamos verla en el microscopio, ¿sí?, cómo es la estructura básica de un hongo. Acá hay un pequeño esquema, ¿sí?, donde muestra un poco cómo es internamente, ¿sí? Las organelas, eso no difiere de otros organismos, de por ejemplo un animal, ¿sí?, tiene mitocondrias, tiene un núcleo, ¿sí? Bueno, en este caso hay dos núcleos, ¿sí?
Entonces, esta es la estructura básica. Unas características, ¿sí? Son células alargadas, tubulares, tienen una pared externa, una pared celular externa, ¿sí? Pero es compuesta de quitina, ¿sí? Que es la misma sustancia que recubre a los artrópodos, ¿sí? Es una pared que es más bien flexible, ¿sí? Y es permeable, lo cual permite a las hifas absorber esa materia orgánica del exterior, ¿sí? Fíjense que dice, cada célula está delimitada por un tabique, ¿sí? Es decir que estas hifas, ¿sí? Estos cordones, estos filamentos, ¿sí? Están delimitadas por estas estructuras que se llaman tabiques, ¿sí? Es que ese tabique delimita lo que sería una sola célula, ¿sí? Es como que en los hongos el concepto de una sola célula o muchas células es un poco diferente, ¿sí? Porque es casi como un continuo, pero están divididas por estos septos, ¿sí? Entonces ese septo delimita lo que sería una sola célula, ¿sí? Acá podemos ver que tiene una perforación ese septo, es decir, tiene un poro el septo, ¿sí? Algunos septos tienen poros y otros septos no tienen poros, en este caso tiene uno, ¿sí? Esa es la estructura básica de una célula, de un hongo, perdón, cómo están constituidas las células de los hongos. Ahora, bueno, acá justamente es lo que estaba diciendo, me adelanté, hay hifas, ¿sí? Acá que vamos a ver qué quiere decir micelio, que tienen tabiques, y hay células hay micelios, hay hifas que no tienen tabiques, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan cuando yo decía que existían hongos que eran multinucleados, ¿sí? ¿Por qué es eso? Digamos, nosotros tenemos una hifa sin septos, entonces acá los núcleos están dispersos, ¿sí? Siempre están equidistantes unos de otros, ¿sí? Pero es como se actuará como una gran célula coordinada con muchos núcleos. Por eso se dice que es multinucleado, ¿sí? Ahora, el conjunto de hifas, ¿sí? La hifa es algo singular, digamos, es una sola. El conjunto de hifas se los denomina micelio, ¿sí? El micelio es el conjunto de hifas. Cuando nosotros, por ejemplo, sacamos hojarasca, hojas o un tronco podrido, ¿sí? En esta época, vamos a ver una cosa así, ¿sí? Blancuzca, ¿sí? Como algodón, ¿sí? O con esos cordones, como si fuesen pequeñas raíces que van creciendo sobre el sustrato, ¿sí? Eso es el conjunto de hifas. Esto es un hongo, es el cuerpo vegetativo de un hongo, ¿sí? Que se llama micelio, ¿sí? Micelio es el conjunto de hifas, ¿sí? Que crece así muchísimo y va ramificándose, ¿sí? Y extendiéndose y penetrando en el sustrato, en la materia orgánica al cual está descomponiendo, ¿sí? ¿Por qué nosotros hacemos esta distinción entre lo que es un cuerpo vegetativo y lo que es un cuerpo fructífero? ¿Sí? Nosotros les hablamos al principio de la cursada lo que era un cuerpo vegetativo en las plantas, ¿sí? Era esa parte de la planta que no está involucrada en la reproducción, ¿sí? En el caso de una planta son la raíz, tallo y hoja, ¿sí? No están involucradas en la reproducción, ¿sí? En contraposición, se habla muchas veces de cuerpo fructífero, que es la porción involucrada en la reproducción, por ejemplo, la flor y el fruto, ¿sí? Por ahí en una planta es más difícil, o digamos uno no suele hacer tanto la distinción porque como que bueno, la parte reproductiva es un órgano que es parte de la planta y aparece una época del año, ¿sí? O en una parte de la planta, ¿sí? Los animales también es muy diferente. En los hongos se hace mucho la distinción entre lo que es un cuerpo vegetativo, ¿sí? Y el cuerpo fructífero, porque son dos estructuras muy diferentes, ¿sí? Acuérdense, yo el cuerpo vegetativo dije que es la parte que no está involucrada en la reproducción, ¿sí? Y es exactamente esto que se llama acá micelio, ¿sí? Es estas hifas, ¿sí? Que no tienen ninguna diferenciación morfológica, son todas iguales, ramificadas, entrelazadas entre sí, ¿sí? Como habíamos visto, y no tienen ninguna diferenciación, simplemente son esas hifas, ¿sí? Ese micelio es el cuerpo del hongo, ¿sí? El cuerpo vegetativo, la parte principal del hongo es esta, ¿sí? Y lo que nosotros vemos,
¿sí? En esta época, cuando sale un hongo de pino, en octubre, cuando salen los hongos de ciprés, es el cuerpo vegetativo, ¿sí? Por más de que sea más llamativo, más formado, más diferente, ¿sí? Es solamente la estructura reproductiva. El cuerpo del hongo, ¿sí? Está debajo de la tierra, en este caso, ¿sí? Y es así, muy indiferenciado, y es el micelio, ¿sí? No sé si se entiende. Ahora les voy a mostrar un par de esquemas, y vamos a hacer una pequeña pausa.